San Juan capítulo 10, versículos 1 al 12. Amén. Amén. San Juan, Evangelio de San Juan capítulo 10, versículos 1 al 12. ¿Ya todos los tenemos? Amén. Voy a leer yo uno y uno ustedes. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió, pues, Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Amén. 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 Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en esta hora, Padre, venimos a su presencia en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, para darle gracias, Señor, porque usted nos ha ayudado, nos ha provisto todo lo necesario, lo que necesitamos, Señor. Muchas gracias también por los hermanos que vienen de Carrel, hermano Héctor, hermana José, hermana Xochitl, pastor, Señor. Gracias por ellos, gracias por las hermanas de aquí de la TIC. También, Señor, por Manuel, que está aquí. Padre, le rogamos que bendiga todo lo que se ha de hacer aquí en este lugar, Señor, en su nombre. Santifíquelo, Señor, para su honra y gloria. Y bendiga su palabra que va a ser expuesta, Señor. Que quite todo obstáculo, que podamos entender este mensaje que tiene para nosotros en esta noche, Señor. Que use usted al predicador, al pastor, y que le dé bendición y sabiduría, y que lo podamos entender. Bendito Señor, gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, el tema de hoy es Jesús es el redil y el buen pastor de las ovejas. Amén. Amén. Este pasaje es muy conocido, yo creo muy conocido por todos los cristianos. Y por ser conocido a veces pensamos que no es un pasaje difícil, pero es uno de los pasajes más difíciles que me he enfrentado hasta ahorita. Inclusive ayer comentaba con unos hermanos, son de broma, que me echó un round con MacArthur y con todo, porque la verdad es un pasaje bastante complicado. Se ve fácil, pero no es tan fácil. En primer lugar, detectar si es la continuación de lo que vimos en el capítulo 9, si sigues la narración o es otro episodio, ¿verdad? Algunos comentan que es otra narración y otros comentan que no, que es la continuación. Yo me inclino a que es una continuación por varios detalles. Una es porque en el versículo 1 Jesús dice: de cierto os digo, ¿verdad? ¿Quién está diciendo? O sea, no está hablando a qué audiencia, no está hablando nada. Entonces, casi siempre cuando Jesús dice de cierto os digo, anteriormente se está hablando a una audiencia, ¿verdad? Entonces aquí no especifica, por lo tanto es probable de que sea, ¿verdad?, el pasaje anterior, ¿sí? Además, la alegoría que Jesús utiliza del redil, el buen pastor y todo,
es aplicable a lo que Jesús estuvo hablando con el ciego de nacimiento, con los fariseos y todo, y lo vamos a ir viendo, ¿verdad? La confrontación continuada con estos hombres de la ley de Dios, ¿verdad? Con estos hombres que enseñaban la ley de Dios. Y entonces este pasaje muestra claramente, creo, que es continuación, aunque los versículos 22 y 23 los leemos por ahí, Juan 10, 22 y 23. 22 y 23. Ajá. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y ahí Jesús después viene cuando dice el buen pastor y dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y entonces es lo que objetan algunos, ¿verdad? Que dicen, ahí está, o sea, era invierno. Nosotros recordamos que la narración del ciego de nacimiento era por septiembre, ¿verdad? Y entonces ahora es invierno, es diciembre, ¿sí? Estamos en diciembre. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, en el versículo 22 y 23, ahí sí parte otra plática de Jesús, ¿verdad? Y no es la primera vez que Jesús habla esto separadamente. Cuando vimos el paralítico de Betesda, por ejemplo, ¿se acuerdan? En el capítulo 5, ¿verdad? De Betesda o Betzata, Jesús se confrontó con los judíos. Y 2 capítulos después, un tiempo después, vuelve Jesús a confrontarlos con este detalle. O sea, pasó tiempo, pero los confrontó y les volvió a repetir lo que les había dicho. Vamos, por ejemplo, a Juan capítulo 7, versículos 19 al 23. Juan 7, 19 a 23. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Véanse, ¿verdad? Eso es lo que decíamos. 2 capítulos después, tiempo después, Jesús vuelve a traer esto con los judíos, ¿verdad? O sea, les vuelve a decir: ustedes quieren matarme por lo que hice hace unos meses atrás, ¿verdad? De haber sanado a un paralítico en el día de reposo, y ustedes quieren matarme. Les trajo a la memoria eso. Amén. Entonces, este pasaje de los versículos 1 al 21 es la continuación del capítulo 9, pero ya en el 22 ya es otro evento. Amén. Otra confrontación, otro detalle. Para saber si realmente este pues, es sencillo, nada más hay que ver, ¿verdad?, que en el capítulo anterior, los versículos 35 al 41, los fariseos y los líderes religiosos expulsaron al ciego de nacimiento por creer en Jesús, ¿verdad? Por creer en él, y lo expulsaron. Y entonces Jesús se le presenta y va a buscar a este ciego de nacimiento, ¿verdad? ¿Y qué le dice? ¿Verdad? ¿Crees? Y él dice: ¿quién es para que yo crea? Y él que dice: yo soy, ¿verdad? Y el joven cree, y entonces Jesús dice, ¿verdad?, que él vino a dar vista a los ciegos, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Y entonces el fariseo dice: ¿cómo? ¿Acaso nosotros también somos ciegos? ¿Verdad? Y entonces Jesús les lanza esta parábola para confirmarles todo lo que está viniendo, ¿sí? Los fariseos querían ellos tener el rebaño, querían ellos apoderarse del rebaño. Recordemos la parábola también que Jesús hizo, ¿verdad?, de que un hombre arrendó su finca a unos, ¿verdad?, trabajadores, y mandó a siervos para ir a buscar del fruto, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió? Empezaron a maltratar a esos siervos y a otros los mataron, ¿verdad? Y luego envió al hijo y dice, ¿qué dijeron? ¿Se acuerdan qué dijeron en esa parábola? Matémosle para quedarnos con la propiedad, ¿sí? Entonces,
esa era una realidad. Los fariseos estaban buscando ellos mismos quedarse con todo, porque ellos querían tener el poder, querían tener el dinero, querían tener la fama, querían tener el dominio, la política, ¿verdad? Y entonces ellos estaban buscando eso. Y es cuando Jesús les aplica aquí. Y es como vamos a empezar. Jesús dice en el versículo 1, en verdad os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, ¿verdad? Entonces aquí vemos a Jesús que va a confrontar a los fariseos y en pocas palabras les va a decir ladrones y salteadores, ¿verdad? Ladrones y salteadores son ellos, ¿sí? En verdad os digo, recordemos, esta traducción es de la Biblia de las Américas, o de cierto os digo, o amén, amén, ¿verdad? Es que Jesús va a hablar algo sumamente importante, que tiene que poner mucha atención, ¿verdad? Y entonces empieza a confrontar a estos líderes diciéndoles, ¿verdad?, que ellos están buscando entrar por otro lado, no realmente por la puerta de las ovejas, ¿sí? El pastorado era algo muy conocido en Israel, pero muy conocido, ¿sí? Tan solo los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, ¿qué fueron? Pastores, ellos fueron pastores, ¿verdad? Posteriormente, Moisés, cuando se salió de Egipto, ¿verdad?, huyendo del faraón porque había matado al egipcio, ¿sí?, estuvo pastoreando ovejas 40 años. ¿Mande? De su suegro, amén, de su suegro, ¿sí? Entonces 40 años estuvo pastoreando. Nosotros podríamos hablar de otro personaje. ¿Quién se acuerdan? David, el rey, ¿verdad? El máximo rey que había tenido Israel en toda la historia hasta ese momento, ¿verdad? El rey David fue pastor de ovejas antes de ser rey. Amén. También podemos hablar, por ejemplo, de profetas como Amós. El profeta Amós fue pastor de ovejas. Y otros profetas más, varios de los profetas menores fueron pastores de ovejas. Entonces era muy común, además en el tiempo de Jesús era común eso. Acuérdense que los ángeles se le presentaron el anuncio de que había nacido el Mesías, ¿a quién? A los pastores, ¿verdad? Entonces Jesús va a utilizar algo conocidísimo para el pueblo de Israel, ¿verdad? La función conocida de un pastor ante sus ovejas. Y ellos sabían bien perfectamente cuándo un pastor era bueno y cuándo un pastor era malo, falso, ¿verdad? Falso. Entonces nosotros vemos que ellos iban a conocer perfectamente esta figura que les va a dar. Adicional a eso, Dios mismo en el Antiguo Testamento te había dicho el pastor de Israel. Por ejemplo, el Salmo 23:1, ¿qué dice? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Zacarías capítulo 10, versículos 2, 3 y 8. Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Es 10, versículos 2, 3 y 8. No está notando. Capítulo 10, versículos 2, 3 y 8. 2, 3 y 8. 2, 3 y 8. Porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos y vano en su consuelo. Por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Yo los llamaré con un silbido y los uniré, porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. Amén. Entonces ahí Dios está hablándole, ¿verdad?, al pueblo de Israel, que Él los iba
a pastorear, ¿verdad? Que Él iba a venir a ellos y que los iba a llamar con un silbido. Los pastores en Israel llamaban a las ovejas por su nombre. Fulana, sultana, ¿verdad? O con un silbido. Bueno, yo no sé silbar, pero los que saben silbar tenían un silbido especial. Entonces, o con un silbido. Y Dios dice, ¿cómo los va a llamar? Con un silbido, ¿verdad? Entonces veamos, Dios había prometido que iba a pastorear a su pueblo. Hay otras profecías que vamos a ver. Jesús dijo ser el buen pastor. Entonces Jesús estaba diciendo ser Dios. Ser Jehová que venía a pastorear a su pueblo. Y vamos a verlo por qué. Ezequiel capítulo 34, versículos 12 al 14. 34, 12 al 14. Ahora sí está picando. Ezequiel capítulo 34, versículos 12 y 14. 12 al 14. 12 al 14. Dice, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidos el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Versículo 23. 23 ahí. Y levantaré sobre ellas a un pastor y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. Amén. Y levantaré a mi siervo David. Pero ¿cómo mi siervo David si Ezequiel vivió mucho tiempo después de que murió David? Su simiente, Jesús. Él era su simiente, amén, exactamente, ¿verdad? Era su simiente a Jesús. Entonces, Dios está prometiendo pastorear a sus ovejas y está prometiendo pastorearla a través también del Mesías. Y estas dos profecías se cumplen en una sola persona, Jesucristo, porque Él es Emmanuel, que significa Dios con nosotros, Dios habitando con nosotros, ¿verdad? Entonces, tanto la opción de que Dios va a pastorear, de que Jehová va a pastorear a su pueblo, se cumple en Jesús, como la que David vendría a pastorear al pueblo, ¿verdad? Amén. Al ser descendiente de David. Así como Dios estaba hablando de que vendría, ¿verdad? Y el cumplimiento está en Cristo, también el Antiguo Testamento nos habla de falsos pastores. No solo de falsos profetas, también de falsos pastores. Vamos a Isaías capítulo 56. Versículos 11 y 12. 11 y 12. Y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Vení, dice, tomemos y vino embriagarnos de sidra, y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Bien. ¿Verdad? Entonces, nosotros vemos, Dios dice, ¿cómo les dice el profeta Isaías a los falsos pastores? Perros. Perros comilones. Y ojo, para un judío que le dijeran perro era algo ofensivo, muy ofensivo. Por eso el fariseo oró, gracias Dios, porque no me hiciste mujer, no me hiciste gentil y no me hiciste perro. O sea, decirle a un judío que era una de esas tres cosas era muy ofensivo. Claro, los judíos que no entendieron bien la ley de Dios, ¿verdad? Pero decirle que eran perro era terrible. Y Isaías está expresando eso acerca de los falsos pastores, ¿verdad? Por eso, y de ahí se inspira el apóstol Pablo en Filipenses 3:2, ¿verdad? Filipenses capítulo 3, versículo 2, ¿sí? Donde dice, ¿verdad? Ahí también les llama perros.
a los falsos maestros. Entonces, 2, 3:2. 3, 2, Lo que va acá. 8. Filipenses 3:2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Mutiladores del cuerpo, ¿quiénes eran? Los judaizantes. Los judaizantes estaban pidiendo que los gentiles se circuncidaran, ¿verdad? Entonces, acordamos lo que era la circuncisión, ¿verdad? Cortar el prepucio. Entonces, por eso dice Pablo, mutiladores del cuerpo. Amén. Y Pablo le está llamando también perros, ¿verdad? Entonces, todo falso maestro, que es realmente un falso maestro, que enseña a otros a ser falsos maestros, la Biblia es fuerte contra ellos, es fuerte. Inclusive dice que están condenados desde antes de la fundación del mundo. Es muy fuerte la expresión que maneja la Biblia. Vamos por favor a Jeremías capítulo 50, versículo 6. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collar y se olvidaron de sus caminos. Ahí está, ¿verdad? Ahí están los falsos pastores que se olvidan de las ovejas, ¿verdad? Y las dejan dispersas, andando por todos lados, y lo cual produce pérdida y destrucción. Ezequiel capítulo 34, versículo 2. ¿Qué 34, 34? 2. Ahí está Ezequiel 34. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. ¿Verdad? Entonces, nosotros vemos, hermanos, que los falsos pastores, ¿verdad? ¿Qué hacen? Una, no apacientan, o sea, no le dan la comida a su tiempo a las ovejas, no las sacan a tomar agua, ¿verdad? Los falsos pastores, los ladrones y salteadores que nada más están buscando sacar un provecho de las ovejas, ¿verdad? Sacar un provecho de las ovejas. ¿Qué están buscando? Agenciarse de la lana, agenciarse de la carne, ¿verdad? Agenciarse de la producción que ellas dan, de la multiplicación, la reproducción de ovejas para vender más y hacer más. Entonces están viendo a las ovejas como mercancía, negocio, ¿verdad? Como negocio, mercancía. Y ahí es donde nosotros podemos ver, hermanos, que hay un falso pastor cuando, ¿verdad? Su interés no está realmente en las ovejas, sino en lo que va a percibir de ellas. Y nosotros vemos, y por eso dice, quien entra por otra parte es ladrón y salteador. Quien no está llevando a las ovejas hacia Cristo Jesús es ladrón y salteador. Quien no está haciendo que las ovejas entren por la puerta, que es Cristo Jesús, está siendo un ladrón y salteador. Tiene que ser Cristo y solo Cristo. Como la Reforma, las 5 solas de la Reforma, una es solo Cristo, ¿sí? Solo Cristo. Entonces solo a través de Cristo hay salvación. Nosotros podemos ver estos hombres, estos falsos maestros, fariseos, saduceos, escribas, sacerdotes, cómo se estaban enriqueciendo a costa del mismo pueblo. ¿Se acuerdan cuando la depuración del templo, verdad, que vimos capítulos atrás, que estaban haciendo mercancía, haciendo negocio para sacar un provecho ellos, ¿sí? Inclusive estorbando en el lugar de oración de los gentiles, ¿verdad? Y haciendo todas las cosas chuecas, cobrando más allá, ¿verdad? Haciendo que compraran animales que solo ellos vendían y que los ponían más caros que cualquier otro lado, ¿sí? Entonces estaban siendo ellos viendo a las ovejas
como mercancía. Como mercancía. Y nosotros vemos la advertencia seria de ver a las ovejas así, ¿verdad? De ver a las ovejas como mercancía nada más. Dios advierte, y ya leímos unas partes donde Dios advierte fuerte a los pastores que están viendo a sus ovejas solo como una mercancía, solo como algo, o las están cuidando con pesadez. Por ejemplo, vamos a Zacarías capítulo 10, versículo 17. Zacarías, libro del profeta Zacarías, capítulo 10, versículo 17. Zacarías 10, 17. 17. No. No es Zacarías. 11, Nomás llega hasta el 12. 12. Ah, ay, entonces, ¿por qué lo puse? El 7 será. 7. A ver, ¿cuál es? Hay el pastor inútil que abandona a Ese. Lleva la espada a su brazo y su ojo derecho, del todo que separará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Amén, ¿verdad? Entonces ahí está, ay de los pastores, ¿verdad? Ay del pastor. Cuando hay un ay en la Biblia, es algo fuerte, es algo duro, ¿sí? Es un juicio. Nosotros vamos a encontrar varios ay en el Apocalipsis, cuando estamos viendo, ¿verdad? El Apocalipsis. ¡Ay! O sea, es que viene un juicio terrible, ¿sí? Ezequiel capítulo 34, versículo 9 y 10. Ezequiel, ¿qué, hermano? 34, 9 y 10. 9 y 10. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Amén, ahí está, ¿verdad? Dura palabra del profeta Ezequiel. El profeta Jeremías también, Jeremías capítulo 23, versículo 2. Jeremías 23, 2. Sí. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores: apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Ahí está, ¿verdad? Entonces nosotros vemos. ¿Y cómo es que dispersaban los pastores las ovejas del Señor? Llevándolos tras una enseñanza falsa, llevándolos a adorar ídolos, llevándolos, ¿verdad?, a otros detalles. Recordemos que Jeremías está prediciendo el juicio donde Babilonia vendría a conquistar, ¿verdad?, y a llevarse cautivo al pueblo de Israel. Entonces nosotros vemos, y es dura esta advertencia. Todo aquel, ¿verdad?, que pastor que no esté enseñando bien a la palabra del Señor a sus ovejas, hay un duro juicio. Por eso dice Santiago: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que acarrea mayor condenación. Es una bendición de Dios que nos dé un ministerio, pero puede ser algo terrible si no hacemos bien ese ministerio. Ese ministerio tiene una responsabilidad ante Dios bien grande, ¿sí? Pero bueno, para no tirarle tanto también a los pastores, porque de repente me tiro a mí mismo y no se vale. También ahí les va una pedrada a las ovejas. Ezequiel 34, 17 al 21. En 34, 17. Ezequiel 34, 17 al 21. 17 al 21. Dice: mas en cuanto a vosotros, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos.
¿Os es poco que comáis los buenos pastos sin que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda? Y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan, y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. El 21, ¿verdad? Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todos los débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Ahí está, entonces ahí está. Para que nada más no nos lleva a los pastores. Ahí va para las ovejas también. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Pues significa, ¿verdad?, que dentro del redil hay gente que está recibiendo nada más del Señor, pero no está compartiendo a otros. No quiere que otros crezcan también en el Señor. No quiere que otros avancen en el Señor. Solo se lo están quedando para ellos y buscan al otro hermano empujarlo, a lo mejor el hermano que va creciendo, ¿verdad? Y, ay, no, este me va a ganar. Y empiezan a tirar. Entonces es lo que está diciendo ahí el Señor. Que no debe haber en nosotros envidias, ni contiendas, ni disensiones, ni chismes, ni murmuraciones, porque Dios también traerá, como dice ahí, juicio. Pero enfocándonos aquí, Jesús está hablándoles fuerte a los pastores. Ellos conocían bien esto, sabían perfectamente, porque eran conocedores bien de la palabra de Dios, ¿verdad? Y sabían todo lo que Dios había hablado acerca de pastores y del pastor que vendría y de los falsos pastores. Y Jesús, al estarle hablando esto, inmediatamente, ¿verdad?, obvio que ellos iban a captar, ¿sí? Iban a captar lo que Jesús les estaba diciendo. Jesús dice también que habla del redil. ¿Qué era el redil? El redil era un lugar de seguridad que construían los pastores o las familias pastorales, ¿verdad?, para que las ovejas posaran ahí en la noche y tuvieran protección, ¿verdad? Los pastores llevaban a pastorear por la mañana y la tarde las ovejas, las regresaban en la tarde antes de que anocheciera y las metían al redil. El redil solo tenía una puerta, solo había una forma de entrar por la puerta, ¿sí? Entonces los pastores metían ahí para pasar la noche y contrataban a otro pastor, o ya sea que uno de los pastores mismos, de todos los pastores, ¿verdad?, se metiera ahí a cuidar a las ovejas y cerrar la puerta en la noche. Y solo la abría cuando oía la voz de uno de los pastores, ¿verdad? Si oía la voz de otro pastor, no abría la puerta. Por eso Jesús dijo, ¿verdad?, que solo al pastor abre la puerta. Los demás buscan otra manera de saltar, porque cuando llaman, no se les abre la puerta. Entonces buscan cómo saltar, ¿verdad?, y cómo hacer las cosas, ¿sí? Y esto nos habla indudablemente, amados hermanos, inclusive también, ¿verdad?, de gente que no ha sido llamada por el Señor, ¿sí? Y ellos están buscando eso. En los institutos bíblicos tenemos a muchísima gente que no ha sido llamada por el Señor al pastorado, pero están aferrados, porque a veces, como les dije el domingo, tenemos la noción de que ser pastor es un privilegio, es un honor grandísimo y todos quieren ser pastores, cuando no saben que lo que tenemos que hacer bien es el llamado que Dios nos dio. Amén. ¿Verdad? El llamado que Dios nos dio. Si Dios nos dio un llamado, ¿verdad?, de servir, a servir. Si Dios nos llamó un llamado de consolar, consolemos bien. Si Dios nos envió un llamado de evangelizar, evangelicemos como para el Señor, ¿verdad? Pero hagamos lo que Dios nos dio. No queremos hacer el trabajo de otro. Es como si el oído quisiera hacer el trabajo de la mano, ¿verdad? No se puede. No se puede. Tenemos que estar seguros. Y les repito que decía, inclusive en la conferencia que fuimos, no sé si se acuerdan lo que dijo Matthew Hall, inclusive, ¿verdad?, que en el instituto donde él está, de los bautistas del sur, ¿verdad?, hay muchos que no tienen el llamado y que están ahí porque fueron enviados por sus papás, porque fueron enviados por la iglesia, ¿verdad?, porque de repente en las iglesias vemos a alguien carismático, así, bien hablador, bien esto, y ¡ay, ese va para pastor! Y lo mandan, sin esperar realmente si tiene el llamado o no tiene el llamado, ¿verdad? Es ahí donde viene, y entonces buscan saltar por otros lados y llegar por otros lados, ¿verdad?, para tratar de apacentar el rebaño del Señor, cuando el rebaño es del Señor, no es de nosotros, ¿verdad? Amén. Él es el que asigna las ovejas,
no nosotros. ¿Sí? Nosotros como pastores, lo único es, nosotros administramos nada más las ovejas del Señor, pero siguen siendo del Señor, no son nuestras. ¿Verdad? Ustedes no son mis ovejas, son ovejas del Señor. El Señor me ha puesto a administrar, ¿verdad? Y a darles ese alimento, pero ustedes pertenecen 100% al Señor. Amén. Edgar Vigurra no murió por ustedes ni lo hará, creen. No, no es cierto. ¿Verdad? Pero el único que derramó la sangre en la cruz del Calvario para salvarnos fue Jesucristo, ¿verdad? Y entonces a Él es el que tenemos que ver siempre, hacia Él, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que el redil entonces era un lugar de protección. Y aquí viene otra parte difícil. ¿Qué significa el redil? Algunos dicen que la iglesia, otros dicen que Israel. Y me tuve que echar un tiro con MacArthur y con los demás. Creo, hermanos, y diferenciando, y aquí sí diferencio, es mi opinión, ¿verdad? Y les digo, es mi opinión, no es la enseñanza, es mi opinión. Porque obvio que ellos me superan en conocimiento, pero mi opinión es que no es ni Israel ni la iglesia. Porque si fuera Israel, ¿verdad? Dice Dios, dice el Señor que están sus ovejas ahí. Y si están las ovejas del Señor, ¿quiere decir que hay ovejas de todos? ¿O cómo? Porque en Israel no solo había ovejas del Señor, también había ovejas que no eran del Señor. Y esto lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿verdad? Cuando el Señor les dice, ustedes no creen porque no son de mis ovejas, ¿verdad? Entonces en este redil solo hay ovejas del Señor. Entonces no puede ser Israel. Sí. La iglesia no puede ser tampoco, porque más adelante Jesús dice que el pastor saca las ovejas del redil y se las lleva a pastorear. Entonces no puede ser la iglesia que el Señor saque a la gente de la iglesia y se la lleve a pastorear y luego la regrese a la iglesia, ¿verdad? Dice, saldrán y entrarán y volverán a salir. Entonces no puede ser la iglesia. Aunque algunos comentan que sí. Yo quiero entender esto, hermanos, en base al contexto que estamos hablando del exciego, ¿verdad? Que el Señor está hablando de un lugar de seguridad. De un lugar de seguridad. En el redil se escondían, se metían a las ovejas de noche, cuando iban a venir la noche, ¿verdad? Y se sacaban cuando ya había pasado la noche, que es la hora más peligrosa, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí el Señor lo que está diciendo es eso. El exciego acababa de ser excomulgado, acababa de ser quitado de la membresía de las sinagogas judías. Por lo tanto, todos sus privilegios, todo habían sido tumbados. Venía una hora difícil para él. Pero el Señor le está diciendo que Él es el redil de las ovejas. O sea, nosotros tenemos una seguridad en el Señor. En los momentos más difíciles, más angustiosos para nosotros, Él es nuestra protección. ¿Qué dice la palabra del Señor? Torre fuerte. Es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será Limitado. ¿Cómo entro a una torre? Por una puerta. Nuestra seguridad es Cristo. En los momentos más difíciles que vayamos a enfrentar, tenemos que tener esa seguridad, que Cristo nos va a guardar, y que si Él nos guarda, no va a haber ladrón, ni salteador, ni el enemigo, ni Satanás con todos sus demonios que nos puedan sacar de ese lugar, del lugar de seguridad del Señor. ¿Sí? Nuestras almas están seguras en Él. Nuestra unión con Cristo, que es lo que podría asimilar ¿verdad? Nos protege en ese sentido. Nadie nos puede arrebatar de las manos del Señor, ¿verdad? ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos 8? Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni persecución, ni desnudez, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nos podrán separar el amor de Dios, amén, que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces nosotros vemos esa parte, ¿verdad? Él es el redil, hermanos, y al decirle eso, le estaba diciendo al exciego, ¿verdad? No te preocupes, estás seguro, estás seguro. Y así a cada uno de nosotros, no te preocupes por lo que venga, por lo que vaya a venir, por tomar el camino correcto, el camino mío, por buscarme a mí, está seguro en mí.
¿verdad? Y él es lo que te está diciendo, ¿sí? Y adicional les está mandando también un golpe a los fariseos, ¿verdad? Y les está diciendo, ustedes no tienen parte porque ustedes son ladrones y salteadores. Adicional de Jesús decir que Él es el redil, Él también dice que Él es la puerta. O sea, Jesús es el buen pastor, Jesús es el redil, Jesús es la puerta, ¿verdad? Vamos por favor a Juan capítulo 10, bueno, ahí mismo, versículos 7 y 9. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 7 y 9. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Amén. Y el 9. 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Amén. El que por mí entrare, Jesús es la puerta, es la única puerta de salvación, ¿verdad? Para entrar al lugar de seguridad y para que salgamos también para recibir el cuidado del pastor, que Él es, para llevarnos a los buenos pastos, a nutrirnos después del tiempo de angustia o de persecución o de hambre, ¿verdad? El Señor, después de pasar la noche, nos lleva a tomar agua, a comer, ¿verdad? Entonces, Él es la puerta de salvación. Todo aquel que entra por Él, ¿verdad? Es de sus ovejas y en verdad ha sido salvo. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 13 al 15. 7 de 13 al 15. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Hasta el 15? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Amén. Entonces ya vieron algo que a veces no notamos, ¿verdad? Jesús dice, entrad por la puerta estrecha, ¿verdad? Entren por la puerta estrecha, pero después dice, guárdense, inmediatamente de decir eso, dice, guárdense de los falsos profetas. Jesús está diciendo, ¿cómo identifico a un falso? Todo aquel que no te dice que tienes que entrar por la puerta estrecha. Todo aquel que te dice que hay una puerta más fácil para llegar al cielo. Todo aquel que te dice que te va a ir bien en esta vida cuando tú te entres a Cristo Jesús y todo va a ser wow. Estás mal. Todo aquel que no te está enseñando la puerta estrecha es un falso. Porque te está llevando no al redil de Cristo, te está llevando al redil del diablo. Por eso Jesús habló de los dos caminos. Y si fuéramos a ver ahí, no quiero meterme a ver tantas citas para no llevarnos mucho tiempo, pero cuando Jesús habla de los dos caminos, está hablando de la religión verdadera y la religión falsa. Porque inmediatamente también vuelve a decir los falsos. Después de decir eso, habla de los falsos. Entonces nosotros estamos viendo, hermanos, la puerta es Cristo, la única puerta es Cristo. Amén. ¿Cómo tú puedes identificar que tienes un pastor, no bueno, porque nadie es bueno, pero un pastor correcto te está llevando por la puerta estrecha? Te está empujando para que te metas por ahí, porque es el único lugar seguro para ti. No hay otro. ¿Sí? Solo hay una puerta de salvación y de seguridad, y esa puerta es Cristo, y nadie más. ¿Sí? Y hablaremos más de esto cuando lleguemos al versículo 22 en adelante. ¿Cómo los falsos pastores sabían que no les abriría el portero? Dice el Señor, ¿verdad? En la escritura. Solo el portero le habla al pastor. Los falsos maestros sabían que el portero no les iba a abrir. Y aquí viene una figura que otra vez, por eso les digo que el pasaje está bien difícil. ¿Quién es el portero?
¿Quién es el portero? Jesús es el pastor, Jesús es el redil, Jesús es la puerta. Podríamos decir que Jesús es el portero, El Espíritu Santo. pero más bien creo que es el Espíritu Santo. Aunque no hay un acuerdo, les digo, no hay algo que nos diga, es el Espíritu Santo. No hay algo que nos hable que sea el Espíritu Santo. ¿Pero por qué creo que es el Espíritu Santo? Porque cuando nos hablaron de Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Nuestros oídos fueron abiertos, nuestro corazón fue cambiado para recibir el mensaje. ¿Y quién hizo todo eso? El Espíritu Santo. Fue el que abrió la puerta de nuestro corazón para que pudiéramos oír la voz del pastor. La voz del pastor. Y cuando digo pastor, céntrense nada más en Jesús. Nadie más que Jesús. Es la voz del pastor. Para que las ovejas que Él destinó desde antes de la fundación del mundo oigan su voz. Oigan esa voz. Y entonces, creo aquí, aunque sí tuvo un duro batallar, que el portero podría ser el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice el versículo, leemos los versículos 3 al 5, por favor, de Juan. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conoce la voz de los extraños. Amén. Amén. Entonces nosotros vemos, el portero abre la puerta, oye la voz del pastor y abre la puerta. El Espíritu Santo solo abre la puerta cuando oye la voz de Cristo. ¿Cómo oye la voz de Cristo el Espíritu Santo? A través de la predicación correcta del Evangelio de Jesucristo. Cuando nosotros estamos predicando correctamente el Evangelio de Cristo, es como si Cristo hablara a través de nosotros. Entonces, cuando el Espíritu Santo abre el corazón de las ovejas del Señor. Amén. Porque luego, ¿qué dice? Y las ovejas oyen la voz del pastor y la identifican. ¿Por qué? Porque lo siguen. Lo siguen. Es increíble, hermanos, cuando ves en los pastores de esos lugares, ¿verdad? Aquí no, en nuestro país no, por eso no concebimos eso, pero en los pastores de aquellos lugares, el pastor les silba, como dijo, les habla, y exactamente las ovejas que él tiene para pastorear se salen y las demás ovejas se quedan ahí. Es increíble. Hicieron un evento allá en esas zonas desérticas de Asia, de Israel y esos lugares. Hicieron un evento de pastores donde reunieron como 7, 8 rebaños y los revolvieron, ¿verdad? Y entonces pasaron a los pastores que empezaran a llamar a sus ovejas. Y tú dices, increíble, o sea, increíble. Pero el pastor hacía un sonido y se separaban unas ovejas y se iban tras de él. Otro hacía otro sonido y se separaban y se venían a hacer. Y se separaron cada quien con su pastor. Cada quien con su pastor. Por eso, hermanos, nosotros también creemos en la doctrina de la elección de Dios, en salvación, ¿verdad? Porque ¿quién oye solo la voz del Señor? Las que son sus ovejas, las que Dios obra en ellas, ¿verdad? Por eso Jesús dijo, cuando vimos en Juan 6, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae primero. Nadie puede venir a Cristo, absolutamente nadie. Las ovejas oyen la voz del Señor. La oveja, y aquí es donde nos va a pegar duro, pero bueno, la oveja es el animal más tarado que hay sobre la tierra. Y el Señor nos dice, son mis ovejas. Qué bonito, ¿ah? ¿Por qué no nos dijo mejor algo más bonito? ¿Venados o qué? No, venados o caballos o gacelas, ¿verdad? No, esas son mis ovejas. Porque somos bien necios y testarudos, ¿verdad? Pero algo que tenemos y que eso lo produce el Espíritu dentro de nosotros es que escuchamos la voz del Señor por muy tontos que seamos. Bueno, por muy tontos que seamos. El Señor dijo al profeta, ¿verdad? Abriré un nuevo camino por el cual el que transitare por él, por muy torpe que sea, no se apartará de él. Amén. Entonces, y creo que ahí indudablemente se estaba refiriendo a mí.
¿verdad? Pero es importante oír eso. El Señor abre los oídos, las ovejas escuchan su voz y lo siguen, ¿verdad? Salen con Él. Y el pastor va delante de ellas, no como hoy en día, ¿verdad? Hoy en día el pastor va atrás. En ese entonces el pastor iba delante de las ovejas, y las ovejas lo iban siguiendo, ¿verdad? Lo iban siguiendo fielmente. Por donde fueran las pisadas del pastor, por ahí iban las ovejas. Entonces nosotros vemos que Jesús es el buen pastor, porque Él va frente, por si sale algún león, un oso, Él se enfrenta a las ovejas directamente y no tenga que correr desde atrás, ¿verdad? Para enfrentar a las ovejas. Amén. El camino que Él va recorriendo va abriendo brecha. Sí, va abriendo. Si hay algún león adelante, Él es el que se lo tiene que tocar primero. Entonces, esto es lo que dice el Señor, que el pastor da su vida por las ovejas, ¿verdad? Y las lleva a pastar, como dice el salmista David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Eso es lo que Jesús está hablando. Eso es lo que Él está hablando aquí. Y drásticamente los fariseos, créanme que estaban entendiendo estas palabras, ¿verdad? Y dice, y llama por su nombre a las ovejas. Jesús nos dice, fulana, sultana, perengana. Jesús nos llama por nuestro nombre. Simón, hijo de Jonás. Tomás, por cuanto no viste, por cuanto viste, creíste. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tanto tiempo que estoy con vosotros que no me conocen. Ándale, amén, Felipe, sí es cierto, Felipe, hace tanto tiempo. Entonces, el Señor nos llama por nuestro nombre, nos conoce perfectamente y nos llama por ese nombre. Para el Señor no somos X, somos especiales. Cuando tú conoces a alguien perfectamente por su nombre, es porque es importante para ti, ¿verdad? Y el Señor nos conoce por nuestro nombre. Amén. Amén. Y cuando ya lleguemos allá con Él, también nos promete darnos un nuevo nombre. Especial para nosotros, ¿verdad? El Señor entonces nos llama, nos conduce, nos guía en el camino difícil, con la única finalidad de llevarnos a buenos pastos, a pastos espirituales y a aguas espirituales que ayuden a satisfacer nuestra sed y alimentar nuestra alma. Amén. Amén. Jesús dijo en Juan 13:15, por favor. Juan 13:15 soy yo. 13:15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amén, ¿verdad? Porque ejemplo os he dado para que sigáis, en otras palabras, para que sigáis mis pisadas, ¿verdad? Así como yo hice, ustedes tienen que hacer. Síganme y no se van a perder, ¿verdad? Ahí está. El pastor, él es el pastor que nos va guiando y ya nos dio el camino y lo podemos ver, ¿verdad? Y entramos al versículo 6, Juan 10:6, que dice: Jesús les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿Por qué no entendieron? Porque no eran sus ovejas. Porque no eran sus ovejas. ¿Por qué más? Estaban muertos espiritualmente. Estaban muertos espiritualmente. Bien, 2. ¿Por qué más? Estaban ciegos. Estaban cegados, ¿verdad? Como dice 2 Corintios 4:4, que el enemigo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, ¿verdad? Entonces ahí nosotros podemos ver 1 Corintios 2:14, por favor.
Primera de Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. ¿Y qué dijeron en el versículo 20 y 21? Este demonio tiene, ¿verdad? Tiene. Bueno, ya este demonio tiene, no podían percibir, no podían discernir, porque tienen el entendimiento cegado, ¿verdad? Y eso es lo que a veces nosotros tenemos que ver. ¿Por qué no entiendes el Evangelio? Pues porque están cegados, ¿verdad? Están cegados. Y solo si Cristo viene y resplandece dentro de ellos, es como pueden ver. Es como pueden ver. No hay otra forma. Por eso nosotros, ¿verdad?, debemos de predicarle el Evangelio a todos, ¿verdad? Sin excepción. Dios sabrá a quién le da la vista y a quién no se la da. Versículos 7, 8 y 9 de Juan. Entonces, ¿El 10? 10 del 7 al 9. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Lo que les decía, entrará y saldrá y entrará y hallará pastos, ¿verdad? Y es lo importante aquí. Jesús vuelve a decir, Él es la puerta. Él es la puerta. ¿Sí? No es, la puerta no es una denominación cristiana. La puerta no es las iglesias bíblicas. La puerta no es las iglesias bautistas. La puerta no es las iglesias presbiterianas. La puerta no es las iglesias reformadas. La puerta es Cristo. Amén. Es solo Cristo. Es solo Él. No hay otra puerta más que Él, ¿verdad? Nuestra seguridad está basada en si estamos en Cristo Jesús. Amén. Proverbios 18:11. Proverbios 18:11. Proverbios 18:11. Está en el Antiguo, después de Salmos. Salmos, Proverbios. La riqueza del rico son su ciudad fortificada y con un muro alto en su imaginación. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir aquí? No debemos, hermanos, de poner nuestra confianza ni en dinero, ni en fama, ni en éxito, ni en nada. Ni en denominación, ni en María, ni en José, ni en el Papa, ni en... Eso no salva. Ni en el pastor de la iglesia, ¿va? En el sentido. El único que salva es Cristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Cristo. Por eso repito, es bueno estar en una iglesia de sana doctrina, indudablemente, que es lo que debemos de buscar, ¿verdad? Pero puedes estar en una iglesia de sana doctrina y no ser salvo. Tenemos que en verdad cerciorar de que Cristo está en nosotros. Amén. Amén. De que Cristo está en nosotros para que hallemos el descanso para nosotros. Mateo 11:29 en la última parte dice: y hallaréis descanso, ¿verdad? Y hallaréis descanso. Luego el Señor dice: yo soy, y aquí es algo bien importante, ¿verdad? Yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el pastor. Y el griego que utiliza ahí el Señor es ego eimi. Ego eimi. ¿Qué es eimi, hermanos? ¿Qué es eimi? ¿Se acuerdan? Es la misma palabra griega que utilizamos en Juan 1:1 para definir era. Lobo. No, era. ¿Sí? En el principio, eimi. Eimi. ¿Qué significa? Algo que tiene continuidad, ¿verdad? Que tiene continuidad. Y Jesús está diciendo: yo soy la puerta. O sea, yo siempre he sido la puerta. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay otra puerta, número uno. Dos,
que desde la eternidad y hasta la eternidad Él es la puerta. Que en el Antiguo Testamento nadie podía entrar al lugar de seguridad de Dios si no era a través de Cristo. La salvación siempre ha sido por la fe en Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Única y exclusivamente por la salvación en Cristo por fe, ¿verdad? Por fe. Por eso Jesús está utilizando este griego ego eimi, ¿sí? O sea, siempre ha sido la puerta y no hay otra puerta, porque Dios ha establecido que Él sea el único mediador entre Dios y los hombres, como le dijo Pablo a Timoteo, ¿verdad? Entonces, dice Jesús, en una traducción diferente de los versículos 1, 2, con este que leímos, os aseguro con toda certeza, de cierto, ¿no? Os aseguro con toda certeza, el que no entra en el redil por fe en mí y por elección mía, sino que entra en forma ilegítima, esa persona es un ladrón y salteador. Por esto, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero el que entra en forma legítima es pastor de las ovejas, ¿verdad? Una forma de transliteración, ¿verdad? De las palabras. El Señor está diciendo, si no entras por la fe en mí y mi elección, no. Por eso Jesús dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque de cierto os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y no podrán. Aquí cuando dice, los que vinieron antes de mí, no se está refiriendo a los profetas ni a Juan el Bautista, ¿verdad? Aquí hay un juego en cuestión de verbos y de tiempos. Para no marearlos mucho, se los voy a nada más a definir así. Jesús les estaba mandando el mensaje a los fariseos y a los saduceos. Ustedes son unos ladrones y unos salteadores, porque ustedes no están guiando a las ovejas hacia mí. Y es lo que Él les está diciendo, ¿sí? Ni entran ni dejan entrar. Ni entran ni dejan. Así es. Este era el fin de ellos, ¿verdad? Porque ellos querían la fama y el éxito. Amén. Amén. Y luego los versículos 10 y 11, por favor. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén, ¿verdad? El ladrón solo viene para matar, robar y destruir. Fíjense cómo aparentemente los cambios de verbo, por eso es lo que les decía. De un presente, de un pasado a un presente. Los que vinieron antes de mí, ladrones, vienen, tiempo presente y futuro, vienen. Les estaba hablando indudablemente a ellos. ¿Y vienen para qué? Para robar, para matar y para destruir. Robar, va en aumento lo que van haciendo. Robar, matar, destruir. ¿Por qué? ¿Por qué va en aumento? Porque es mayor destruir que matar. ¿Por qué creen que es mayor destruir que matar? Que no haya nada, destruir ya que no haya nada. No, eso es aniquilar. Aniquilar. Eso es aniquilar. Destruir, sí queda algo. Sí, pero destrozar. Sería sinónimo de destruir. Pero ¿por qué destruir es mayor que matar? Bueno, matar ya sabemos que es más una separación. Muerte, separación. Ajá. Quitar la vida. Quitar la vida. Ajá. Y destruir, pues es a lo mejor hacer un pedacito. No. Mandarlos al lago de fuego. Bueno, ahí va. Ahí está. Sí. No temáis a aquellos que pueden matar el cuerpo. Temed más bien a aquel que puede destruirlos y echarlos al lago de fuego.
Destruir no es dejar de existir. Destruir es que ya no funcionas para el fin con el cual fuiste diseñado. Por ejemplo, destruir el carro. Tú vas y el carro está todo abollado por todos lados y ya no puede andar ni nada, pero sigue estando ahí. Pero ya no sirve para el fin al cual fue destinado. Y eso es lo que significa temer a aquel que puede destruir nuestras almas lanzándolas al fuego. ¿Para qué fuimos creados? Para darle gloria y honra a Dios, para la gloria de Dios. Si nosotros somos destruidos, la única forma es que no vamos a servir para el fin para el cual Él nos preparó, ¿sí? El ladrón, es decir, los líderes religiosos querían la gloria para ellos y querían desviar la mirada del pueblo hacia ellos y no hacia Jesús. Ellos lo único que estaban lo que estaban haciendo era robar la verdad, ocultarla, matando así al pueblo en la ignorancia y destruyendo sus almas, guiándoles. Oseas 4:6, por favor. Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ahí está, ¿verdad? Oseas 4:6. Y esta palabra es contra el liderazgo. Esta palabra es por cuanto, ¿verdad?, desechaste el conocimiento, yo también te voy a desechar. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Quién le tenía que dar ese conocimiento? El liderazgo. El liderazgo. La gente va a ser responsable de su propia condenación, ojo, La gente es responsable de su propia condenación. Y van a ir al lugar de condenación por ellos mismos. Pero cuando venga el tiempo en que estos hombres, los falsos maestros, lleguen a dar cuentas ante Dios, ante el juicio del gran trono blanco, su castigo va a ser mucho peor. No solo en el juicio del gran trono blanco, Dios dice también que aquí va a ajustar cuentas, ¿verdad? Desde aquí. Por eso todos los que tenemos un ministerio en la iglesia tenemos que tener muy en cuenta esto. Muy en cuenta esto. Porque no es un juego jugar con las ovejas que son del Señor. Amén. Amén. Hay que buscar alimentarlas, ¿sí? Y tenemos varias porciones de esto en la Escritura. Como pastor tengo una gran responsabilidad ante Dios por las ovejas de Él. Hay una gran responsabilidad, no por las cabras, sino por las ovejas. Y hay de mí si no cumplo esto, como dice Pablo también, ¿verdad? Hay de mí si no predico el Evangelio, si no predico todo lo que es de Cristo. Vamos rápidamente a Isaías 57:14 y el que sigue, ¿quién sigue? Mateo 18:6 y 7. Isaías 57:14 y que el otro tenga inmediatamente la cita, por favor. Mateo 18:6 y 7. 57:14. Sí. Y dirá: allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Ahí está, ¿verdad? Ese es el mandato del Señor. Quiten todo aquello que es tropiezo, ¿verdad? Todo aquello. ¿Cómo lo vamos a quitar? A través de una enseñanza bien y a través de la disciplina. Mateo, hermano, ¿ya lo tiene? ¿Mateo qué, hermano? 18:6 y 7. 7. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le hubiera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Amén, ¿verdad? Entonces ahí está. Dice, mejor fuera que se le atase una piedra de molino de asno, una piedrota, y que se lo lanzara. Ay de aquel por el que vienen los tropiezos. En el mundo va a haber tropiezos, dice Jesús, pero ay de aquel por el que vienen los tropiezos. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Luego, ya para terminar, el buen pastor. La traducción literal es el excelente pastor.
No es solo el buen pastor, es el excelente pastor, ¿verdad? Y está hablando lógicamente de Cristo Jesús, Amén. quien murió en la cruz por nosotros, ¿verdad? Y así como el ladrón vino para matar, robar y destruir, dice, yo he venido para que tengan vida, salvación, y para que la tengan en abundancia. Esto no está hablando de bienestar en esta vida, está hablando de el fruto del Espíritu Santo, está hablando del gozo, abundancia de gozo, de paz, de amor, de benignidad, de bondad, de mansedumbre. Porque muchas veces dicen, para que tengan vida en abundancia, es para que tengas una vida así. Y ahí ocupan los falsos maestros, ¿verdad?, para decir abundancia. Y no, es una abundancia del paz que da Dios, del amor de Dios, del gozo de Dios. Por eso dice la Escritura, porque cuando abundó el pecado, abundó la gracia. Este es el estilo de vida, la vida eterna que Dios nos da. Y es a lo que está haciendo referencia, ¿verdad? Una vida sin fin, una vida eterna del Señor. Así que, amados hermanos, nosotros tenemos, ¿verdad?, que ver a Cristo. Ver a Cristo. Y solo a Él. Y Él nos garantiza que si nosotros lo vemos a Él y lo escuchamos a Él, tendremos seguridad y tendremos vida eterna. Amén. Amén. Esta es la palabra que el Señor nos está hablando. A diferencia de todo falso maestro, ¿verdad?, que quiere enseñar cosas que no son, Jesús nos está enseñando la verdad, porque Él es la verdad. ¿Verdad? Porque Él es la verdad. Amén. ¿Quieres conocer más a Cristo? Medita más en tu palabra. Medita más en ese libro que tienes ahí. Es tu deber como oveja escuchar la voz del Señor, y solo la vas a escuchar a través de ese libro. A través de ese libro. ¿Quieres escuchar la voz fuerte de Dios? Lee fuerte la palabra. Con voz fuerte la vas a escuchar fuerte. ¿Quieres escuchar un susurro de Dios? Lee suavecito la palabra y vas a escuchar el susurro de Dios. Pero es la que nos habla, ¿no? Y es la que nos va a guiar. Y es la que te va a guiar también cuando el pastor de repente meta las patas, ¿verdad? Y tú vas a decir, caray, eso no está en la Biblia. Inmediatamente lo vas a detectar. La Biblia es la voz de Cristo Jesús. Amén. Búscala, ámala, atesórala y solo confía en Cristo para salvación. Amén. Amén. ¿Dudas, preguntas?